Buenos días, muchas gracias. Primero, felicitar el Congreso Internacional. En segundo lugar, agradecer de nuevo la invitación. Yo, la verdad que recién hablábamos con las autoridades, algunas de ellas bonaerenses y conocidas, que nos cruzamos en la provincia, en las recorridas, en los distritos, y me planteaban algunas cuestiones, por eso creo que vengo cargado de interrogantes, más allá de que después respondo lo que les parezca. Así que voy a empezar por el principio. Quiero dedicar estos más o menos 15 minutos a tres cosas. La primera es hablar un poquito de la coyuntura mínimamente y el impacto que tiene sobre nuestra provincia. Nuestra provincia es una provincia, como ustedes saben, inmensa, 300.000 kilómetros cuadrados. Es una provincia pero muy heterogénea desde el punto de vista climático, desde el punto de vista geográfico. Tenemos mucha diversidad, mucha variedad, y también lo es heterogénea desde el punto de vista productivo. Es la provincia más industrial, pero también la más agropecuaria y también probablemente, si tomamos la minería dedicada a la construcción, la más minera, la más turística. Es decir, que la provincia de Buenos Aires es el corazón productivo de la Argentina. No importa de qué sector o de qué rama de la producción estemos hablando. Somos una provincia de producción y trabajo. Nada de lo que digo hoy, yo sé que todo viene un poco agitado y permeado por la última elección que tuvimos en la provincia de Buenos Aires el 7 de septiembre, donde algunos se llevaron una sorpresa por el resultado. Para nosotros fue una excelente elección en términos de representar y en términos de exhibir y manifestar lo que está ocurriendo en la provincia de Buenos Aires. Decía recién, nosotros somos una provincia productiva y además somos una provincia que tiene, por decir así, dentro de esta diversidad, dos áreas históricamente o habitualmente se habla del conurbano bonaerense. Ustedes saben que el conurbano de nuestra provincia de Buenos Aires, el Gran Buenos Aires, está compuesto por aproximadamente 35 municipios, hay diferentes definiciones, y tiene 13 millones de habitantes. El conurbano bonaerense, digamos, el cinturón que rodea la ciudad de Buenos Aires, nuestra antigua capital, la antigua capital de la provincia. Hasta que se federalizó, era la capital de la provincia de Buenos Aires. Tenemos 35 municipios entonces que son urbanos y que forman parte del cinturón que rodea la ciudad de Buenos Aires. Pero tenemos 100 municipios más. Ustedes saben que esos 100 municipios tienen aproximadamente 4 millones de habitantes. Lo que se llama el interior de la provincia de Buenos Aires tiene cerca de 4 millones de habitantes. O sea que si la provincia de Buenos Aires fuera solamente el interior bonaerense, aún así sería la provincia más grande de la Argentina. Y nosotros lo dijimos desde el comienzo, se hizo bastante famoso, bastante conocido, aunque un poco también caricaturizado, diría yo, que la campaña electoral para llegar a la primera gobernación la hicimos con una raigambre territorial muy fuerte, recorriendo todos los distritos, esto que se recuerda como la campaña del Clio, pero esto es así porque nosotros tenemos 135 municipios y 100 son del interior. Y 4 millones de bonaerenses viven en el interior de la provincia de Buenos Aires. Es decir, que hay una parte, tal vez probablemente más conocida, más famosa, por lo menos por los canales de televisión acá porteños, que es el conurbano, pero hay una parte que es igualmente importante para nosotros y además, repito, si yo solo gobernara el interior de la provincia de Buenos Aires, si fuera gobernador solo del interior de la provincia de Buenos Aires, sería el gobernador de la provincia más grande de la Argentina, sin el conurbano. Así que no es que el interior, la producción, las producciones, ¿no?, que caracterizan al interior bonaerense son una cuestión secundaria de nuestro gobierno, son primordiales, son producciones primordiales para nuestro gobierno. Y lo dije porque debe haber bastantes bonaerenses en la platea, lo dije siempre, para nosotros no hay municipio de primera y municipio de segunda, no hay bonaerense de primera y bonaerense de segunda. Estuve
después de esa elección fantástica, donde conseguimos 13 puntos de diferencia y ganamos en Pergamino, ganó el peronismo, ¿no? Ganó nuestro gobierno, en Pergamino, en Rauch, en Junín, en Ayacucho, en distritos productivos, pero más bien rurales. Después de eso, al día siguiente o a los 2 días, hice mi primer visita a algún municipio de la provincia y la hice a Pila y a Ranchos, bueno, General Paz, que son 2 distritos muy poco poblados en términos relativos, realmente muy poco poblados y eminentemente ganaderos, pero agropecuarios. Tenemos una política de cara al sector rural que venimos desarrollando desde el primer día del gobierno. Y no vengo acá a decir nada que no haya dicho, si ustedes se fijan, en el Congreso de Coninagro que participé en el 20 o en el 21. Siempre tengo exactamente el discurso: ganemos o perdamos las elecciones, la verdad que no perdimos nunca, pero ganemos o perdamos las elecciones, y sea el público que sea. Entonces quiero empezar por esto. Cuando me presenté a gobernador dije que nuestra principal preocupación era la producción y era también el trabajo bonaerense. ¿Por qué? Porque la nuestra no es una provincia especulativa, no es una provincia financiera, no es una provincia extractivista, no es una provincia minera. Somos también la principal provincia petrolera, pero porque tenemos 80% de la refinación del crudo argentino. Ocurre en nuestra provincia de Buenos Aires. El 80% de la refinación del petróleo ocurre en la provincia de Buenos Aires. Pero somos una provincia de trabajo, de producción de valor agregado, y de producción primaria, pero producción vinculada a actividades que tienen que ver con el trabajo humano y con alta densidad o alta significación del trabajo humano. Y todas las políticas que estamos llevando adelante se encaminan a eso. El centro, el foco de nuestra política pública está puesto en la producción y el trabajo bonaerense. Entonces, quiero hablar de esto llevado a la coyuntura. Y lo voy a hacer brevemente porque no vine a hablar de macro y porque hablo no en carácter de economista ni de macroeconomista, que también lo soy, sino de gobernador. Yo creo que el problema que tenemos hoy en la Argentina, el principal problema que tenemos hoy en la Argentina, más allá de la cuestión de la estabilidad que ahora no hay, o sea, si este programa económico que tiene el gobierno nacional, aún si estuviéramos transitando una etapa de estabilidad macroeconómica, es un programa macroeconómico que genera determinados niveles de las variables generales que no son proclives, que no son convenientes para la producción y el trabajo. Creo que hay una macro muy desligada, dirían ellos, los que gobiernan hoy, en un lenguaje un poco técnico si quieren, pero relativamente comprensible, una macro que está desvinculada o que es indiferente a la microeconomía real que tiene por lo menos la provincia de Buenos Aires, que como decía recién, es una provincia productiva. Y cuando digo productiva, es industrial, es agropecuaria, es minera, es petrolera, pero es productiva. Y el planteo de la macroeconomía, estas son viejas discusiones entre economistas, dediqué mucho de mi vida a la discusión, a la formación, a la enseñanza y a la investigación en economía, pero hay una distinción entre una macroeconomía asociada con un proyecto productivo, industrial, agropecuario, y una macroeconomía más bien financiera, más bien de inserción en circuitos financieros internacionales y más bien de apertura del país a la entrada y salida de flujos de capitales y a los precios de las commodities internacionales. Yo creo que esta no es una macro para el desarrollo. Aún siendo que el gobierno nacional dice la micro no me importa, resuelve, decide y apuesta por una macroeconomía que no es para el desarrollo nacional. Entonces, esta es una
pequeña, después lo puedo desarrollar si hay preguntas, porque sería largo explicarlo, pero primero la macro no se puede desentender de la micro, porque la micro es cómo le va a la gente, cómo le va a los productores, cómo le va a las pymes, cómo le va a las cooperativas, eso es la micro, cómo viven y cómo le va a las familias. Entonces la macro nunca se puede desentender de la micro, pero aún si hablamos solo de la macro, hay macros inclinadas, afines, más proclives a procesos de desarrollo productivo nacionales y algunas que son contrarias a esto y que son más macro para la especulación, para la inserción de flujos financieros y no de bienes. Y yo creo que ese es un principal defecto que yo plantearía al equipo económico de hoy, que es un equipo económico cuya experiencia previa, cuya formación, cuyo interés, quito al presidente de esto porque del presidente no tengo ni idea qué piensa de estas cosas, nunca lo escuché mencionar la palabra producción, nunca lo escuché mencionar la palabra trabajo, pero no vengo acá a criticarlo. Simplemente hablo de ideas y hablo de programas y hablo de proyectos. El equipo económico es un equipo que viene de una experiencia laboral y formativa previa en Wall Street, JP Morgan. Son gente de la banca especulativa internacional. Así que tampoco me extraña que no tengan una sensibilidad ni una inclinación a una macro para el desarrollo, que es lo que nosotros pedimos. Segundo punto, con respecto a... quedado sin tiempo, por eso te quiero decir... ¿Hablé 15 minutos ya? Imposible. 13. Dale, tranqui, vamos. ¿Sí? Sí, porque se nos agotó los 10 minutos que teníamos ahí. No, eso nunca decía. 10. No, bueno, está bien. Entonces... por mí me quedo todo... No, como quieran. Dale. Bueno, primer punto. Segundo punto, la dimensión de las unidades productivas. Yo sé porque fui diputado, conozco la época en que un gobierno conservador o liberal o neoliberal o de derecha, como quieran llamarlo, que era el de Macri, que quería cobrarle impuesto a las ganancias a las cooperativas. Lo conocí, combatí eso, ustedes saben que me opuse, desde un punto de vista económico, desde un punto de vista conceptual. Las cooperativas no pueden pagar impuestos a las ganancias porque una cooperativa, y ahí la ignorancia en esta discusión, no genera una ganancia como lo hace una empresa de otra forma societaria. Entonces lo discutimos en aquel momento con el gobierno de Macri y con el gobierno nacional. Lo discutí en aquel momento con Marcos Peña, dimos una discusión acompañando al sector cooperativo, que quiero decir que no era una cuestión de opositores o oficialistas, de oponerse al gobierno nacional. Porque hoy en el gobierno de la provincia de Buenos Aires, como gobernador, desde nuestro Ministerio de Agricultura, pero también desde otro ministerio del Desarrollo de la Comunidad, tenemos muchas políticas, y pueden dar testimonio de esto las cooperativas de la provincia de Buenos Aires. Veníamos de una época de caída en la cantidad de cooperativas que teníamos. Primero logramos parar esa sangría y ese drenaje y ahora estamos creciendo en cantidad de cooperativas. O sea que nosotros somos un gobierno que cree en la forma de asociación cooperativa y de producción a través de cooperativas y lo hace a través de las políticas públicas que hemos diseñado y tenemos resultados en esto. Hasta ahí sabíamos que los gobiernos neoliberales están en contra de las cooperativas y que cada vez que les toca lo ejercen con políticas adversas para el sistema cooperativo. Pero lo que no conocíamos era un gobierno como este, como el actual, que es un gobierno liberal-libertario o de la escuela austríaca, cosas que la mayoría del público no conoce porque son novedades para la Argentina. Estamos sufriendo hoy políticas austríacas, pero hasta ahora nadie sabía bien qué era la escuela austríaca. Entonces, a mí que me tocó formarme como economista en teoría económica y en historia de la teoría económica, conozco y he leído a todos los austríacos, a von Baber, a von Mises, a Hayek, a Rothbard, los conozco bien desde el punto de vista conceptual. Tampoco voy a extenderme porque evidentemente hay cuestiones de tiempo sobre la escuela austríaca. Les puedo decir algo de la escuela austríaca. Les puedo decir una sola cosa, un veredicto
No sirve para nada en la Argentina contemporánea la escuela austríaca. La prueba de esto es que ninguna de las políticas que está llevando adelante el gobierno de Milei tiene nada que ver con la escuela austríaca. Y yo diría menos mal, porque la escuela austríaca es una escuela de fines del siglo XIX que plantea un mundo distinto para otras necesidades. No quiero ponerme tampoco, porque dije que no vengo ni a enojarme con Milei ni a criticarlo, pero les prometo que lo que dice la escuela austríaca, yo les puedo dejar material, si ustedes leen a los autores de la escuela austríaca, no sirve para nada para la Argentina contemporánea, y menos todavía para un mundo en transición, con un presidente como Trump, con una etapa de proteccionismo, no sirve para nada. Pero, agrego, el gobierno actual no está llevando adelante políticas inspiradas en la escuela austríaca. Su equipo económico, que se pelea, según los diarios, bastante con el presidente, no lleva adelante políticas de la escuela austríaca. No dolarizaron, no destruyeron el Banco Central, no dieron vouchers para el sistema educativo. Y bueno, de todo esto yo debería decir menos mal. Pero quiero decir, la política que hoy se lleva adelante es más conocida para nosotros porque se implementó varias veces con un éxito muy relativo, por no decir nulo. Pero no es escuela austríaca lo que estamos viendo. Ahora quiero marcar una particularidad del discurso del gobierno nacional. Yo decía que hemos conocido gobiernos que se oponían a las cooperativas, que no les gustaban las cooperativas y que trabajaron para destruir a las cooperativas y que las destruyeron, bastante las destruyeron. En mi provincia, antes de que llegara yo, a nivel nacional en la provincia habían cortado todos los fondos para las cooperativas. No había ni Ministerio de Producción en la época de Vidal en la provincia de Buenos Aires. Así que había una cuestión especial con las cooperativas. Pero nunca vi un gobierno como el actual, que valore, que reconozca como la mejor forma de producción la concentración económica. Milei es un economista, yo soy economista y más o menos de la edad de Milei, nunca me crucé con él antes de que fuera panelista o presidente, quiero decir, no era un economista reconocido, no era un economista, pero no lo digo despectivamente, digo porque es una particularidad que el presidente actual esté a favor de los monopolios, está a favor de los monopolios. Yo nunca lo vi en la vida, porque si ustedes tienen algo de conocimiento de lo que pasa en otros países, los más desarrollados, Estados Unidos, Europa, tienen normativa legal en contra de los monopolios, en contra de los trusts, en contra la ley antitrust, la ley antimonopolio. Son las políticas de Estado probablemente más estables de los gobiernos desarrollados. Hoy tenemos un gobierno nacional que está a favor de la concentración económica y a favor del monopolio, que es la forma más extrema de concentración económica. A mí me resulta preocupante, pero por eso le vengo a decir que en la provincia de Buenos Aires tenemos una batería inmensa de políticas a favor de la pequeña producción, tanto industrial, tanto en pyme, tanto comercial, como rural, con una batería enorme de programas que evidentemente no voy a llegar a describir, pero que sus efectos están a la vista, para fomentar el asociativismo y el cooperativismo y los pequeños productores. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque nosotros creemos que el pequeño productor y la cooperativa son bases centrales, son bases fundamentales de la vida en el interior bonaerense. Las cooperativas de servicios, pero también las cooperativas de productores, que son una forma que encuentran de defenderse y de sobrevivir ante los fenómenos de concentración. Por eso quiero decir que el gobierno de la provincia de Buenos Aires en esto tiene resultados para mostrar, no lo voy a poder hacer, pero les puedo dejar material. Y una tercera cosa, y con esto termino, porque dije son tres cosas de las que quiero hablar: la obra pública. La obra pública. En el interior bonaerense, donde nosotros fomentamos el arraigo con una enorme variedad de políticas que no son solo del Ministerio de Agricultura de la provincia de Buenos Aires, cuando recorremos
cada uno de los municipios. Son 135 dije, llevo 5 vueltas enteras a todos los municipios, aún al más pequeño. No hay municipio al que no haya ido 5 veces siendo gobernador, y seguimos recorriendo porque gobernamos desde el territorio, para tomar en primera mano las necesidades, las dificultades que tienen en cada territorio. Hemos contribuido mucho con inversión del gobierno de la provincia en varias cuestiones que tienen que ver con la vida en el interior. Más allá del apoyo a la producción en el interior bonaerense, hemos trabajado muy fuerte con los caminos rurales. Los caminos rurales son una responsabilidad, por decir así, de los municipios, lo han sido históricamente. En la provincia de Buenos Aires, camino que es de tierra es camino municipal, en términos prácticos. Nosotros por primera vez en la historia reciente de la provincia de Buenos Aires destinamos un fondo del gobierno provincial al sostenimiento de los caminos rurales. Tenemos más de 5.000 kilómetros de caminos rurales intervenidos por el gobierno de la provincia, ya sea por el Ministerio de Javier Rodríguez, el de Desarrollo Rural, Agropecuario, Agrícola, y tenemos también el Ministerio de Infraestructura. Hemos hecho un aporte muy grande a los municipios de maquinaria agrícola, de material, de fondos para trabajar con los caminos rurales. La conectividad rural. Esto también es un tema fundamental para nuestro gobierno. Las escuelas rurales, primarias y secundarias. Cuando yo asumí, veníamos de uno de esos gobiernos de orientación liberal o neoliberal, María Eugenia Vidal, que decía, es muy importante la escuela pública. Ahora tenemos uno que dice que quiere cerrar la escuela pública. Imagínense, más de 80 de los municipios bonaerenses, más de 80, solamente tienen como prestador en la educación al Estado. No hay escuelas privadas. Y las que se llaman privadas son aranceladas de gestión privada, pero el gobierno provincial sostiene a través de subsidios a los maestros, los sueldos de los docentes. 70% de las escuelas son públicas y gratuitas. Del 30%, 70% son subsidiadas. Entonces digo, escuelas rurales, universidades en el interior de la provincia, ahí termino, universidades. Nosotros hemos hecho convenio para que haya formación universitaria en centros universitarios en todo el interior de la provincia de Buenos Aires, para que no tengan que irse los pibes a estudiar a las grandes ciudades. 80 centros de formación universitaria en el interior bonaerense. Y después, si termino con esto, seguridad rural. Hemos hecho una escuela para la seguridad rural, hemos distribuido más de 1.000 patrulleros de seguridad rural y hemos formado agentes específicamente para la seguridad rural junto con las entidades agropecuarias. Y después la obra pública. El dragado del Salado, es nuestro gobierno el que más avanzó. Lamentablemente Milei paró las obras en el Salado. Estamos reclamando y pidiendo que el gobierno nacional, con créditos internacionales que ya estaban firmados, termine su parte del río Salado. La nuestra la terminamos y vamos a pasar a la próxima etapa del río Salado. Es el gobierno que más dragó, que más avanzó con el río Salado. Las obras hídricas las continuamos en toda la provincia de Buenos Aires y, por supuesto, pedirle al gobierno nacional que continúe haciendo lo que tiene que hacer, que es mantener las rutas nacionales. Está toda parada la obra de las rutas nacionales. Nosotros seguimos con el camino del cereal, con la obra pública en rutas provinciales, pero no tenemos jurisdicción en rutas nacionales. No podemos cubrir un bache en rutas nacionales. Si el gobierno nacional sigue abandonando el mantenimiento de las rutas nacionales, la provincia de Buenos Aires va a exigir que nos transfiera la posibilidad de ocuparnos a nosotros de las rutas nacionales, porque nunca en la historia hubo un gobierno que durante 2 años enteros no pusiera un peso en las rutas nacionales. Y es importante para trasladar la producción, es importante para el funcionamiento de la provincia. Así que, bueno, reitero nuestro compromiso con las cooperativas, con los pequeños productores y reitero nuestro compromiso con el interior bonaerense, que además se ha visto esta vez
reflejado afortunadamente, democráticamente en las urnas. Muchísimas gracias.